Muy bien, vamos a resolver este ejercicio entonces. Por ahí pues espero de que por lo menos hayan logrado crear los diferentes formatos dentro de la hoja de Excel. Y ahorita pues vamos a ver cómo resolver las funciones en cuanto a la parte del, este caso sería las referencias que podemos utilizar. Y entonces ya tenemos por ahí la primera, que en este caso pues nos habla de la referencia relativa, que es lo que comúnmente nosotros pues vamos a estar utilizando, la referencia relativa. Y por ahí pues dentro del formato vean para que nosotros consigamos este efecto de que nos aparece ahí compras y abajo número de caja. Recuerden que estoy trabajando acá en una sola fila. Para que aparezca así, si ustedes lo tienen por defecto les va a aparecer el texto de esta forma. Miren, el texto les aparece de esta forma. Digamos, si nos damos cuenta, ahí no es visible el número de cajas, aquí no es visible tampoco el número de cajas y así sucesivamente. Nosotros podemos arreglar este efecto, les decía yo la vez pasada, de varias formas, como por ejemplo autoajustando el ancho de las columnas para que se vea todo. Pero en este caso lo vamos a hacer a través del botón que nos aparece acá, ajustar texto, que lo que hace es convertirnos el texto a dos o tres columnas o tres líneas, tres filas, pero dentro de una misma celda, sin pasarnos a otra celda. Y entonces ahí ahorita lo acabo de autoajustar y ya se ve de esta forma. Muy bien. Ahora bien, yo voy a venir y voy a calcular. Decía acá que el total de cajas, según lo que nos indica acá abajo, pues iba a ser igual a las compras más las reservas menos las ventas. Yo simplemente le daba el signo de igual, seleccionaba las compras más las reservas menos las ventas. ¿Sí? Y esta, por ser una referencia relativa a la hora de arrastrarla hacia abajo, pues automáticamente iba a calcular todos los demás valores. Muy bien. Aquí en el total, pues lo que vamos a hacer es una autosuma. Nos vamos a ir aquí a autosuma. Vean que automáticamente suma esto de acá arriba. Yo puedo modificar estos valores. Digamos que no llegue hasta G7, sino que solo a G6. Vamos a hacerlo nuevamente. Démosle la autosuma. La vamos a aceptar ahí y a la hora de editarla le vamos a indicar por acá que no queremos todo eso, ¿verdad? No queremos la suma hasta G7, sino que solo a G6. Y ahí automáticamente, entonces ahora sí ya nos está sumando el total de las cajas. Y en el total pues nos aparece 470. Dice que si la cantidad total es menor a 100, solicitar más cajas. ¿Dónde lo vamos a hallar ese valor? En esta parte donde dice se necesitan más cajas. ¿Y en base a qué va a trabajar? En base al total de cajas. Para esto utilizamos una función lógica. Si recapitulamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que la semana pasada, vamos a regresar aquí a la semana del 14 al 20 de junio, permítanme, solo vamos a ver acá. La semana pasada lo último que estuvimos trabajando fue acerca de la función sí, donde yo les explicaba que esta era una función lógica, la cual nos iba a servir para poder definir algún valor, ¿verdad? Entonces la función sí tiene una estructura, la cual nosotros pues vamos a trabajar, la cual vamos a respetar para poder elaborar esa función. Y en base a la función sí, pues nosotros podemos tener dos valores o dos opciones de resultado. Si es verdadera nos da un valor, si es falsa nos da otro valor. Y en este caso, pues eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá dentro de este ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos que nos verifique la función sí? La función sí nos va a determinar si necesitamos o no más cajas. Para ello, pues vamos a iniciar acá la función sí, le damos signo de igual, sí, y entonces aquí nos aparece la estructura. Necesitamos una prueba lógica, un valor si eso es verdadero y un valor si eso es falso. Entonces mi prueba lógica va a ser, ya me dice acá, si es menor a 100, solicitar más cajas. Entonces selecciono aquí el total de las cajas. Si eso es menor, signo de menor, a 100, punto y coma, ¿qué es lo que yo quiero que me muestre? Que diga un texto donde diga, si necesitamos cajas. Si necesitamos. Muy bien, punto y coma.
perdón, comillas, para cerrar las comillas para indicarle que ahí termina el texto. Punto y coma. Ahora nos toca el valor si eso es falso. Si no es menor a 100, pues lógicamente va a ser mayor. Entonces le vamos a decir que si es mayor, que nos diga, no necesitamos. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis de la función sí, y automáticamente para el primero nos dice que no necesitamos. Arrastramos hacia abajo y automáticamente nos dice en el segundo que no necesitamos, en el tercero y en el cuarto sí nos dice que necesitamos caja. Entonces, de esa forma resolvíamos esta parte de si se necesitan cajas o no. Aquí podemos dejarlo solo como si no, ya sin este complemento de necesitamos cajas, pues ya sabemos que de cajas estamos hablando según el título, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar como un sí y no, y luego pues nuevamente solo arrastrar. Entonces, ¿se necesitan más cajas? En este caso no, en este otro no, pero en estos dos sí se necesitan más cajas. ¿Por qué se necesitan más? Porque dice que si la cantidad es menor a 100, solicitar más cajas. Muy bien. Y entonces ahí ya tendríamos la primera parte resuelta, o la primera hoja, con la función relativa o el tipo de referencia relativa. Vamos a la referencia absoluta, que era la segunda que nos aparecía por ahí. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular esta referencia absoluta? Voy a borrar esto que está por acá, aquí ya está resuelto, lo voy a borrar para poderlo determinar. Muy bien, el total tampoco está. Bueno, entonces ahí está. Lo único que teníamos como referencia dentro del ejercicio, vamos a ver por acá, es que teníamos solo la tabla principal y todas las demás estaban vacías. Venimos por acá. ¿Cómo resolvemos este tipo de actividad o fórmula para calcular las comisiones? Aquí nos dice que la comisión de bebidas es 12% y la comisión de productos es 15%, pero eso podría variar. Y entonces para ello, pues dice que voy a utilizar una referencia absoluta. ¿Cómo calculo la comisión de bebidas? Si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba tenemos las ventas realizadas por cada uno de los vendedores. Aquí hay una D de más. Por cada uno de los vendedores tenemos las ventas dentro de bebidas y otros productos. Y entonces vamos a calcular la comisión según las bebidas y según los otros productos. Entonces venimos acá para calcular la comisión de bebidas. Vamos a darle igual y vamos a multiplicar su venta, o sea, la venta de este vendedor, por la comisión de bebidas, que es las bebidas donde yo estoy ahorita, ¿verdad? Selecciono esto y aquí presiono F4 para que se haga la referencia absoluta. Siempre va a ser sobre esto. Le doy Enter y ya me da la comisión de bebidas. La arrastro hacia abajo y automáticamente pues yo ya tengo la comisión de bebidas de cada uno de los vendedores. Si nos damos cuenta en Felipe, pues ya nos muestra que es la venta que tuvo por el 12%, pues va a ser su comisión de bebidas. Vamos a comisión de otros, pues es exactamente igual. Le damos signo de igual, seleccionamos las ventas de David en otros, y esto lo vamos a multiplicar por la comisión de otros productos, que en este momento es 15%, pero podría variar. Presiono F4 porque siempre va a ser esa la comisión. Ahí ya estoy utilizando la referencia absoluta y ahora la arrastro hacia abajo. Y ya lo tengo, ¿verdad? ¿Cómo calculo el total? El total de las comisiones, pues va a ser la comisión de bebidas más la comisión de otros. Entonces le doy signo de igual, esto más esto de acá, pues automáticamente me va a dar el total y aquí ya lo arrastro hacia abajo. Y ya tengo entonces las comisiones. Vamos más abajo. Ahora dice, aquí tenemos de los mismos vendedores, solo que ahora son las horas extras. Aquí está la cantidad de horas extras que ellos trabajaron. Ahora yo quiero saber cuál es el total que se le va a pagar a cada uno de ellos por esas horas extras. Para ello, pues yo voy a venir y voy a multiplicar el total de horas extras por el precio por hora extra. Pero como siempre va a estar dentro de esta celda, entonces presiono F4 para colocarle su referencia absoluta y ya lo tengo por ahí, ¿verdad? Total de horas extras, la arrastro hacia abajo y automáticamente pues ya tengo mi total de horas extras. Ahora, total de comisiones. ¿Cómo voy a calcular yo el total de comisiones? Ya no tengo que calcular nada porque es el valor que está acá arriba.
Para poder jalarlo, pero en este caso yo no necesito que sean datos estáticos, porque si, por ejemplo, si yo vengo y copio esto de acá, copio estas comisiones, lo pego acá como valores, ¿no? Si en algún momento yo cambiara la comisión y diría que la comisión de bebidas ahora es el 18%, esto se actualiza, pero esto no. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que también se actualice el total de comisión que nos aparece acá? Lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer referencia a esa celda, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que este total de comisión va a ser igual a este total que se calculó por acá. Únicamente eso. Le doy Enter y automáticamente ya me lo muestra por acá. Lo arrastro hacia abajo. Por ser una referencia relativa, pues automáticamente se va a actualizar. Si yo cambiara aquí ahora el valor a 18%, automáticamente se actualiza acá y se actualiza acá también. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo teníamos que colocar. Ahorita era un 12%, por lo tanto es de esta manera. Ahora, este total, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente sumando estos tres valores, ¿no? Podemos darle igual aquí suma y que me sume estos tres valores. Y ahora lo arrastramos hacia abajo y ya tenemos nuestros totales. Y de esta forma, entonces nosotros ya tendríamos resuelto este segundo ejercicio relacionado a las funciones con referencias absolutas. Vamos a la siguiente, que sería la de la referencia mixta. En este caso también ya está resuelta por acá. Pero esta, pues, lo único que teníamos que hacer era multiplicar cada uno de los importes por los porcentajes que nos aparecían acá abajo. Para esto dice que vamos a utilizar referencia mixta. La referencia mixta, pues, nosotros vamos a analizar en qué tipo de fila o columna se encuentran los datos distribuidos. Por ejemplo, si analizamos el importe, nos vamos a dar cuenta de que los importes solo están en una columna. En este caso, en la columna C. Si analizamos los porcentajes, nos vamos a dar cuenta que solo se encuentran en una fila. En la fila 9. Quiere decir que porcentajes no van a haber en la fila 10 ni en la fila 8. Hablando de importes, importes no van a haber en la columna B ni en la columna D. Únicamente van a estar en las que ya describimos. En la C y en la fila 9. Muy bien. Y entonces ahora, cuando yo necesite multiplicar estos importes se van a poder ir moviendo hacia abajo. O sea que puede ser el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero nunca van a cambiar de columna. Por lo tanto, entonces cuando yo voy a hacer la referencia hasta este informe, hasta este importe, perdón, voy a bloquear la columna C. Para bloquearla, pues lo único que yo hago es ponerle un signo de dólar antes de la C. Ahí ya la tengo bloqueada. Eso lo voy a multiplicar por este porcentaje. Dice que el porcentaje se va a mover por columnas. Puede ser la columna D, la columna E, la columna F o la columna G, pero siempre de la fila 9. De la fila 9 no se va a mover. Por lo tanto, lo que yo voy a bloquear ahora va a ser el número 9 para que sea siempre ese y lo bloqueo con el signo de dólar. Y ahí ya tengo mi fórmula trabajada. Le doy Enter y ahora sí ya la puedo arrastrar o copiar y pegar para que automáticamente se calculen todos los demás porcentajes. Si ingresamos alguno para verificarlo, presionando F2, nos damos cuenta que este importe se multiplica por el 18%. Entonces está bien trabajada nuestra forma. Y en eso consistía este ejercicio que ustedes acaban de trabajar relacionado a referencias. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo creo que era solo eso, ¿verdad? Aquí nos aparece otro ejercicio. Pero ese ya no lo vamos a trabajar, porque no iba dentro del contenido, creo. No, pues no va. Entonces, únicamente son esos tres. Muy bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a continuar. Y saliendo de los tipos de referencias, que estábamos por acá, saliendo de los tipos de referencias, ya pueden subir por ahí su libro de Excel con estos ejercicios resueltos. Entonces vamos a la parte que dice la función sí, pero aquí ya la combinamos con otras funciones lógicas, con la función y la función o. Antes de que veamos este video, les explico así en qué consiste estas funciones. Solo déjenme ver si tengo por acá
una anotación que hice sobre esta parte de las funciones lógicas. Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí lo tenemos. Bueno, ahí está, miren. Función y la función o. Dice que la función y la función o son funciones que se encuentran clasificadas como funciones lógicas. Por lo tanto, nos devuelven el resultado de un análisis. A diferencia de la función sí, estas funciones no permiten modificar o agregar un valor de respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando en este ejercicio, cuando utilizamos aquí la función sí, yo le dije que si esto era verdadero, si esta prueba lógica que yo estaba haciendo era verdadera, entonces que me pusiera como texto sí. Ahora, si eso era falso, entonces que me pusiera como texto no. Eso es la función sí. Pero dice acá que esta función y la función o no nos permiten realizar eso. ¿Sí? No nos permiten decir, bueno, qué va a mostrar cuando es verdadero y qué va a mostrar cuando es falso. Por lo que el resultado únicamente puede ser verdadero o falso. ¿En qué se relaciona la función y la función o? La relación que tienen es de que en un momento, pues, va a poder evaluar condiciones. La función sí, eso es lo que hace, ¿verdad? Veamos este ejercicio. Aquí, ¿qué fue lo que evaluó? Si esta celda era mayor, o perdón, era menor a 100. ¿Sí? Esa fue la prueba que hizo la función sí. Y entonces, en eso se basa también la función y la función o, en evaluar condiciones. Verificar si se cumplen o no. Dice que la función y la función o, si se cumplen las condiciones, nos van a devolver verdadero. O si no se cumplen, pues nos van a devolver falso. ¿Cuál es la ventaja o la utilidad de utilizar la función y la función o? Su utilidad radica en que pueden evaluar más de una condición. En cambio, en la función sí, yo solo una condición puedo tener. Vean, aquí solo me da espacio para una prueba lógica. Yo no puedo agregar más pruebas lógicas a esta función sí. Yo solo comprobé acá si esta celda era menor a 100. Fue lo único que yo pude hacer. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo necesito verificar algunas otras opciones? Por ejemplo, yo verifiqué ahí que fuera menor a 100, pero también quiero verificar que no se pase de 200. ¿Cómo lo voy a hacer? Si aquí no lo puedo ejemplificar, aquí no lo puedo determinar. ¿Por qué no puedo? Porque solo tengo una prueba lógica. Aquí yo necesito decirle también que quiero verificar si se pasa o que no se pasa de 200. Entonces no se puede solo con la función sí. ¿Por qué? Porque la función sí solo me permite verificar una condición. En cambio, la función y la función o dice que nos permiten evaluar más condiciones. ¿Cuántas? Las que nosotros necesitemos en un momento dado. Dice, la función y muestra el resultado verdadero solo si todas las condiciones son verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que hace la función y? En este caso, pues va a evaluar varias condiciones. Por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, nosotros decimos 4 es mayor a 3. 3 es igual a 4 y 5 es menor a 6. Muy bien, ahí tenemos tres condiciones. Por ejemplo, estamos evaluando ahí tres condiciones. Evaluémoslas. 4 es menor a 3, sí o no. ¿Eso es verdadero o falso? ¿4 es menor a 3? ¿Es falso o es verdadero? A ver qué nos dice Brenda. ¿4 es menor a 3? O perdón, aquí es al revés. 4 es mayor a 3. Brenda, 4 es mayor a 3. ¿Verdadero o falso? No le escuché, disculpe, Brenda. ¿Es verdadero o falso? Es, 4 es es mayor a verdadero. 3. Es verdadero. Muy bien, gracias, Brenda. Es verdadero. 3 es igual a 4. ¿Es verdadero o falso, Oscar?
buscar. Ángel, Ángel Agueda, 3 es igual a 4, ¿verdadero o falso? A ver. 3 es igual a 4, ¿verdadero o falso? Anaí. 3. ¿Es verdadero o falso? Falso, muy bien. 3 no es igual a 4, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto es falso. 5 es menor a 6. ¿Verdadero o falso, Erika? 5 es menor a 6. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, gracias, Erika. Es verdadero. Bueno, entonces dice acá que aquí estoy analizando yo 3 condiciones. La función y dice que muestra resultado verdadero solo si todas las condiciones son verdaderas. Entonces, si yo aquí hago una evaluación con la función y, ¿cuál sería mi resultado? Este es verdadero, este es falso y este es verdadero. Como no todos son verdaderos, el resultado de la función y sería falso. Hasta que todos sean verdaderos y me va a devolver como resultado verdadero. Ahora veamos la función O. Dice la función O muestra el resultado verdadero con una de las condiciones que sea verdadero. Entonces, si yo hubiera analizado esto con la función O, mi resultado hubiera sido verdadero. ¿Por qué? Porque dice que con una que sea verdadera, en la función O ya nos devuelve verdadero. Y entonces para eso nos sirven esta función y la función o, para analizar varias condiciones. Y que nos devuelvan en un momento determinado si es verdadero, verdadero, y si no se cumple, pues falso. La función y la función o dice que no se utilizan de forma independiente. O sea, que yo diga, bueno, voy a utilizar la función y o la función o solitas. Casi no las vamos a utilizar. Estas dice que se combinan con la función sí. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces ahora en Microsoft Excel esto que estábamos analizando por acá. Voy a crear un nuevo libro de Excel y entonces vamos a poner acá nuestras condiciones. En primer lugar, según lo que elaboramos por acá, teníamos 4 mayor a 3. Lo vamos a poner acá. 4 mayor a 3. Luego teníamos también 3 igual a 4. 3 igual a 4. Y la otra era 5 menor a 6. 5 menor a 6. Esas son las pruebas que yo quiero consultar o quiero verificar si son verdaderas o falsas. Y entonces aquí lo vamos a hacer de primero con la función y luego lo vamos a hacer con la función o. Para utilizar la función y, pues lo hacemos como cualquier otra función. Empezamos por el signo de igual. Le decimos qué función es la función y. Abrimos paréntesis. Y si se dan cuenta, lo que nos pide son valores lógicos. ¿Y cuáles van a ser esos valores lógicos? El primero va a ser 4 mayor a 3, punto y coma. 3 igual a 4, punto y coma. Y 5 menor a 6. Muy bien. Cerramos el paréntesis y verificamos. Automáticamente nos dice que es falso. ¿Por qué nos dice que es falso? Porque una de todas no es verdadera. Y la que no es verdadera, pues es esta de acá, ¿verdad? 3 es igual a 4, eso no es verdadero. Ahora verifiquémoslo con la función O. La función O, pues se usa exactamente igual, le damos igual O y empezamos a evaluar, ¿verdad? 4 mayor a 3, punto y coma, 3 igual a 4, punto y coma, y tendríamos 5 menor a 6.
Cerramos el paréntesis, le damos enter y automáticamente nos da el resultado. En este caso nos dice que es verdadero porque dice que la función O nos va a devolver verdadero con una de todas que sea verdadero. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿en qué momento nos va a devolver verdadero la función I? Cuando todas son verdaderas. Cambiemos este que era falso y digámosle 3 es igual a 3. Y ahí automáticamente ya se hace verdadero. ¿Por qué? Porque ya todos son verdaderos. Y en la función O va a ser falso cuando todas sean falsas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle que 4 es menor a 3 y que 5 es mayor a 6. Y ahí automáticamente se hace falso, ¿sí? Entonces, de esa forma funciona este tipo de funciones IO. Veamos ahora un ejemplo ya dentro de este videito que está por acá. Función sí combinada con la función y la función O. Uso de la función i. Dentro de las funciones, pues estábamos viendo de que dentro de la ficha fórmula tenemos las funciones lógicas. Existen un sinfín de funciones lógicas que nosotros podemos utilizar, pero las más comunes, pues habíamos establecido que era la función sí, la función y la función o, que en algunos casos, pues podemos combinar estas tres funciones para obtener resultados mucho más precisos. Por ejemplo, vamos a ver ahorita el uso de la función y el uso de la función o. La función i la utilizamos para evaluar diferentes argumentos y que en un momento determinado me devuelva un resultado en base a la comprobación que haga para distintos argumentos. Por ejemplo, voy a colocar aquí función i. La función i dice que va a tener la característica de que me va a devolver el resultado verdadero una vez que se cumplan todas las condiciones que yo le voy a poner. En este ejemplo de nuestro cuadro de calificaciones, yo quiero comprobar si cada participante ganó todas las unidades, porque puede ser de que haya perdido una unidad, pero que al final el punteo de otras unidades lo haya ayudado a obtener su promedio mayor a 60. Pero entonces esa comprobación quiero ver yo. Para ello, pues voy a utilizar la función i. La función i la puedo utilizar de las dos formas, redactando la sintaxis o utilizando también en su defecto el asistente. Voy a hacer la primera con la sintaxis, ingreso el signo de igual, ingreso el nombre de la función, que sería la función i, abro el paréntesis y tengo que ir colocando cada uno de los valores que voy a ir comprobando. Por ejemplo, la unidad 1, quiero comprobar si la ganó, o sea que si es mayor a 60, punto y coma. La unidad 2, si también es mayor a 60, punto y coma. La unidad 3, si también la aprobó, mayor a 60, punto y coma. La unidad 4, si es mayor a 60. Esta es la sintaxis que nosotros vamos a utilizar para la función i. En este caso vamos a ir comprobando cada uno de los argumentos y verificando si son verdaderos. Si todos son verdaderos, me va a devolver únicamente la palabra verdadero. No va a ser nada más. Las únicas dos respuestas que me puede dar la función i es verdadero o falso. Entonces veamos la respuesta para este caso. Lógicamente, si el participante perdió, es porque más de alguna unidad había perdido, ¿verdad? Si no es que todas. Automáticamente aquí ya me dio que es falso. O sea que sí perdió una unidad, que es lo que estamos comprobando. Lo voy a poner aquí abajo, ¿verdad? Función i. Verifica si se aprobaron todas las unidades con nota mayor a 60. Muy bien. Y entonces voy a venir acá y ahora voy a hacer la otra función, solo que ahora lo voy a hacer a través del asistente. Selecciono el tipo de función, que sería la función i, y me va pidiendo cada uno de los valores lógicos. En este caso voy a ir comprobando cada una de las unidades. Mayor a 60, vamos al segundo valor lógico, que sería la segunda unidad. Mayor a 60, vamos al tercer valor lógico, que sería la tercera unidad. Mayor a 60, y vamos al cuarto valor lógico, que sería la cuarta unidad, mayor a 60.
Ahí ya nos da chance para otro valor lógico y así sucesivamente nosotros podemos ingresar los valores que podemos o que deseamos comparar. Estos serían entre 1 y 255 condiciones. Luego le damos un clic en aceptar y automáticamente ya nos da el resultado. Aquí nos dice que es verdadero. O sea que con esta función, como ya lo habíamos establecido en esta parte de acá, todos aprobaron o el estudiante aprobó todas las unidades. Vamos a comprobar todos los demás únicamente arrastrando esta función a todas las demás celdas y ahí nos muestra. ¿Ven? Todos los que aparecen en verdadero es porque aprobaron todas las unidades y los que aparecen en falso pues es porque en este caso perdieron más de alguna unidad. A eso nos ayuda la función i, a hacer comprobaciones entre varios argumentos y nos devuelve verdadero si todos son verdaderos. Ahora veamos la función o. La función o la vamos a utilizar para comprobar, similar a la función i. Lo que va a cambiar va a ser el resultado que nos va a devolver. Por ejemplo, nos va a servir para comprobar todas las unidades, pero nosotros queremos comprobar, en este caso, si por lo menos ganó una o todas fueron perdidas. Entonces, en este caso nos va a devolver verdadero. Si hay con una que sea verdadera, nos devuelve verdadero. Si todas son falsas, en ese caso pues nos va a devolver falso. La forma de utilizarla es la misma, la podemos utilizar con la sintaxis, ingresamos el nombre de la función, que sería la función o, y empezamos a comparar. Que la primera sea mayor a 60, que la segunda unidad sea mayor a 60, que la tercera unidad sea mayor a 60 y que la cuarta unidad sea mayor a 60. Entonces aquí con una unidad que hayan aprobado nos va a dar verdadero. Lo podemos hacer también a través del asistente. Vamos a las funciones lógicas, seleccionamos la función o y empezamos a comparar. La primera unidad mayor a 60, el segundo valor lógico, la segunda unidad mayor a 60. Recuerden que la referencia a celda las pueden hacer dándole un clic sobre la celda o colocando el nombre de la celda. Vamos a ir al cuarto valor lógico, que sería la unidad 4 mayor a 60. Le damos clic en aceptar y ya nos muestra verdadero. ¿Por qué? Porque todas las unidades o en todas las unidades más de alguna ganó. Vamos a arrastrar para todos los demás estudiantes y ahí nos muestra que todos ganaron más de alguna unidad. ¿Por qué? Porque todos ganaron la cuarta unidad. Pero ¿qué pasaría si alguno de ellos hubiera perdido la cuarta unidad? Por ejemplo, acá vamos a ir al alumno número 8, le vamos a poner una nota de 40, automáticamente él perdió y aquí pues ya nos debería demostrar que en la función o, bueno, aquí él tiene estas 3 ganadas, ¿verdad? Por eso sigue aprobando, perdió una y aquí se hizo falso su resultado. Vamos a deshacer este cambio, sigue siendo verdadero y vamos a ver este que había perdido todas y la última la había ganado. Le vamos a poner la nota de 50 y entonces ahí automáticamente con la función o ya nos devuelve falso únicamente cuando todas son falsas. Esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar la función y la función o, en este caso para poder determinar valores específicos. Ahora, por ejemplo, ya en un caso práctico, ¿en qué me podría servir a mí esto? Por ejemplo, yo quiero darle un premio a todos aquellos que aprobaron todas las unidades, no los que ganaron el curso, porque aquí los únicos que perdieron fueron 2, ¿verdad? Que son los que están reprobados, de ahí todos ganaron, pero van a obtener premio únicamente los que hayan aprobado todas las unidades. Entonces vamos a colocar acá, premio. El premio se les va a dar participantes que aprobaron todas las unidades. Lógicamente, si aprobaron todas las unidades, ganaron, ¿verdad? O aprobaron. Pero solo le vamos a dar premio a los que aprobaron todas las unidades. Y vamos a colocar acá, premio. Para ello, pues podemos hacer la función, combinando la función sí con la función y. En este caso, vamos a colocarle acá, igual, sí. ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica?
En este caso ya no vamos a comprobar solo una cosa, vamos a comprobar varios argumentos. Para ello, pues como tienen que haber aprobado todas, yo utilizo la función i. Aquí yo ya la tengo, podría hacer referencia únicamente a esta celda. Y entonces me va a mostrar o falso o verdadero. Pero yo quiero hacerla completa, ¿verdad? Entonces voy a iniciar aquí. Mi prueba lógica la voy a hacer con la función i. Abro nuevamente paréntesis y voy a ir comprobando cada unidad. Esta unidad tiene que ser mayor a 60 para que la haya aprobado. Esta otra unidad tiene que ser mayor a 60. Esta otra unidad tiene que ser mayor a 60. Y la cuarta unidad también tiene que ser mayor a 60. Cierro el paréntesis, que este paréntesis es de la función i. Coloco el punto y coma y entonces ahora coloco el valor si eso es verdadero. Si eso es verdadero, que me coloque un sí. O sea que sí tiene premio. Si eso es falso, que me coloque un no. Cierro el paréntesis y ya nos aparece que no tiene premio el primer participante. Yo puedo venir y arrastrar esta función hacia abajo y automáticamente me muestra quiénes sí tienen premio y quiénes no. Lógicamente van a ser los que en la función i nos haya dado verdadero, que sería este estudiante, este de acá y este otro de acá. Con eso, pues nosotros ya tenemos utilizada la combinación de la función sí y la función i. Aquí nosotros podemos observar que automáticamente, cuando nosotros hacemos esa combinación, podemos obtener resultados mucho más factibles. Ahora, nosotros estamos utilizando la función sí devolviendo texto, que en este caso podría ser aprobado, reprobado, sí, no. Pero también la función sí nos puede servir cuando nosotros queremos hacer algún cálculo específico. Por ejemplo, vamos a utilizar la tercera celda para agregar unos puntos extras. ¿Sí? ¿A quiénes les vamos a dar puntos extras? Les vamos a dar puntos extras, aunque sería algo ilógico, pero va a ser para el ejemplo, a los que hayan perdido todas las unidades. Les vamos a sumar 5 puntos a su nota final. De repente con eso ganan, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí participantes que hayan perdido todas las unidades. Y en este caso, pues ya vimos que nos va a devolver falso con la función o que si han ganado por lo menos una, nos va a dar verdadero con la función o. Y entonces aquí vamos a poner puntos extras. Vamos a ajustar acá el texto para que se vea bien. Y ahora vamos a venir acá y vamos a ingresar nuestra función. Vamos a empezar con la función sí. ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica? La vamos a hacer con la función o. Va a ir verificando, en este caso, que esta sea aprobada, que esta también sea aprobada, que la tercera unidad también sea aprobada y que la cuarta unidad también sea aprobada. Cerramos el paréntesis de la comprobación, punto y coma, nos pide el valor si eso es verdadero. Si eso es verdadero, ¿qué es lo que yo quiero que me muestre? En este caso, si no perdió ninguna unidad, no le vamos a dar ningún punto y quiero que me muestre solo el promedio. Entonces selecciono el promedio, punto y coma. Ahora, si eso es falso, si él perdió todas las unidades, le voy a regalar 5 puntos. Por lo tanto, voy a seleccionar el promedio y a ese promedio le voy a sumar 5. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar texto y utilizar números? Con el texto yo lo pongo dentro de comillas y con los números puedo hacer simplemente referencia a las celdas o colocarlos sin ninguna comilla y hacer operaciones, ingresar suma, resta, multiplicación, división, sin colocar comillas. Entonces ya entiende Microsoft Excel que va a realizar una operación. Cierro el paréntesis, le doy Enter y vean que aquí automáticamente ya le sumó. Le voy a quitar los decimales para que nos muestre el resultado en números enteros. Ya le sumó 5 puntos a esa nota. Vamos a ver los demás. A nadie más le tuvo que haber sumado. Y vemos y comparamos si son exactamente las mismas notas. ¿Por qué? Porque ninguno perdió todas las unidades. Únicamente el primer estudiante fue el que perdió todas las unidades. Se le regalaron 5 puntos más, pero ni con esos puntos pudo aprobar la nota, ¿verdad? O aprobar el curso.
Y esta entonces sería la forma en la que nosotros podemos utilizar la función y, la función o y la función combinada entre sí y o. Muy bien. Entonces, ahí pues acabamos de observar cómo es que nosotros podemos hacer uso de estas tres funciones y principalmente pues cómo nosotros podríamos combinarlas para obtener un resultado de lo que nosotros pretendemos ver dentro de nuestro formulario o dentro de la hoja de cálculo que estemos trabajando. Si nosotros vamos a tener en cuenta que la función y la función o no las vamos a poder utilizar de forma independiente, pues las vamos a combinar para poder obtener nuestros resultados. Ahí en el video pues vemos algunos ejemplos que probablemente se podrían dar, pero ya dentro de los ejercicios probablemente sí necesitemos utilizarla una u otra. Veamos la parte del formato condicional, que ahí pues nos habla de cómo nosotros a través de la lógica también, a través de las condiciones, podemos establecer un formato para nuestras hojas de cálculo. Veamos el formato condicional. En este video podemos observar cómo vamos a poder cambiar el formato de nuestras celdas en base a los datos que vayan a contener. Por ejemplo, nosotros queremos ver acá en esta celda o en esta columna de resultado, queremos que se nos coloquen en color rojo las celdas que van a utilizar en este caso o que tengan como texto reprobado y en color verde se nos muestren las celdas que están con el texto de aprobado. Para ello nosotros utilizamos dentro de Microsoft Excel el formato condicional. El formato condicional le asigna un formato a cada una de las celdas en base a su contenido. Nosotros podemos establecer condiciones a través de datos específicos ingresados a través del formato condicional. Para ello yo voy a seleccionar todo este rango de datos, voy a venir a formato condicional y aquí tengo diferentes opciones para utilizar el formato condicional. En primer lugar voy a ver la opción de las reglas. Para las reglas pues yo puedo seleccionar reglas que tengan que ver con números, reglas que tengan que ver con fechas o reglas que tengan que ver con texto. Para este ejemplo yo voy a utilizar la opción de reglas que tengan que ver con texto. ¿Por qué? Porque yo quiero marcar en color rojo las celdas que aparezcan con texto de reprobado y quiero marcar en color verde las celdas que contengan el texto de aprobado. Para ello voy a ir a la opción que dice texto que contiene, me abre un cuadro de diálogo donde yo tengo que ingresar cuál va a ser el formato que voy a aplicar. Entonces aquí me aparece aplicar formato a las reglas que contengan el texto y yo voy a seleccionar el texto, por ejemplo, reprobado. ¿Qué formato va a tener? Yo aquí le voy a designar de formatos que ya están preestablecidos, por ejemplo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro y otros. Si yo quiero personalizar ese formato, puedo venir a la opción formato personalizado y automáticamente en formato personalizado yo puedo seleccionar el formato que va a tener, poniéndole un estilo, un color al texto, el borde de la celda y el relleno de la celda. En este caso yo voy a seleccionar uno de los que ya está por defecto, el relleno rojo claro con texto rojo oscuro, le voy a dar un clic en aceptar y veamos entonces que ahora los textos que aparecían con el texto reprobado o las celdas que aparecían con el texto reprobado ya nos aparecen en color rojo. Voy a volver a seleccionar. A una celda o a un rango de celdas yo le puedo colocar las reglas que yo necesite en relación al formato condicional para que cada celda pues vaya tomando el formato que yo voy decidiendo. Voy a venir acá, voy a seleccionar el mismo, en este caso el mismo rango, voy a formato condicional, voy a reglas para resaltar celdas y voy a seleccionar nuevamente texto que contiene. Ahora el texto va a ser aprobado y el formato pues va a ser el de color verde, relleno verde con texto verde oscuro. Le doy un clic en aceptar y ya tengo, en este caso, el formato condicional aplicado a ese rango de celdas. Si hubiera alguna que va a cambiar de valor, por ejemplo, al primer participante le voy a cambiar los datos y le voy a poner 78 en la primera unidad, automáticamente pasó a aprobado y el color de la celda
también cambió. Eso lo logramos a través del formato condicional. ¿Qué pasa si yo en algún momento necesito establecer o configurar algunos datos específicos dentro de cada una de las reglas establecidas? Yo puedo venir y, por ejemplo, seleccionar nuevamente el rango, ir a formato condicional y administrar mis reglas. En la administración de reglas me va a aparecer las reglas que están contenidas dentro de ese rango que tengo seleccionado. Por ejemplo, aquí ya nos aparecen dos. Si yo quiero eliminar alguno, pues la selecciono y voy al botón eliminar. Si yo quiero modificarla, también puedo seleccionarla y selecciono la opción editar regla. Eso va a depender de lo que yo quiero aplicar dentro de mi hoja de cálculo o dentro de mi formato. Ahorita lo hice con texto, pero también puedo venir y seleccionar datos numéricos. Y por ejemplo, voy a formato condicional y puedo ir seleccionando las reglas para resaltar en base a números. Y en su defecto puedo seleccionar también la opción de barra de datos. Voy a seleccionar una barra de datos que me va a mostrar la distribución de las notas. Me va a mostrar esa distribución rellenando completamente la nota más alta y así sucesivamente va a ir rellenando con el color que yo especifiqué cada una de las demás celdas. Eso gracias a formato condicional. Esto sería lo principal a la hora de estar editando nuestra hoja de cálculo en base a un formato específico. Muy bien. Entonces ahí acabamos de observar cómo podemos nosotros también aplicar formato condicional en base a los valores que contenga la celda. En realidad el formato condicional lo podemos utilizar no solo cuando tenemos texto, sino que también lo podemos emplear para cualquier fin, ¿verdad? También cuando nosotros tengamos algunos datos y queremos marcar los datos mayores, los datos menores, en base a números, pues lo podemos marcar. Yo sé que más de alguno pues ha visto por ahí que de repente en un cuadro de notas se ven las notas menores a 60 en rojo, las notas de 60 a 70 en color verde, las notas de 70 a 80 en color azul y las notas de 80 a 100 en color negro. Eso nosotros lo conseguimos con el formato condicional. Difícilmente pues va a haber alguien que esté marcando ahí, ¿verdad? Dándole el color a cada uno de los datos en base al valor que contenga la celda. No, es lo ideal es que nosotros podamos utilizar este formato condicional. Por último, pues vamos a ver la función buscar v. Saliendo de las funciones lógicas, pues nos tocaría pasar a las funciones de búsqueda y referencia. Y en este caso, pues la función buscar v nos va a servir específicamente para buscar datos dentro de una tabla de datos. Y entonces veamos esta función que es de búsqueda y referencia. En el presente video observaremos la forma de utilizar funciones de búsqueda. Para utilizar funciones de búsqueda, vamos a realizar un procedimiento específico a través de una sintaxis que debemos de colocarle a nuestra función. Podemos ir a las funciones o a la ficha de fórmulas donde nos va a mostrar todas las funciones de búsqueda y referencia que nosotros tenemos. Existen muchas funciones, pero en este caso nos vamos a enfocar específicamente en la función de búsqueda, buscar v. Esta función de búsqueda me sirve para que yo pueda realizar una búsqueda dentro de una tabla o una matriz de datos y que me devuelva un dato específico. Para ello, por ejemplo, vamos a tener en este caso esta tabla de datos y nosotros vamos a irnos a la siguiente hoja y acá nosotros vamos a ingresar un nombre del estudiante y que nos muestre el resultado. Nosotros a través del nombre del estudiante queremos saber si el estudiante ganó o perdió. Vamos a asumir, en este caso solo tenemos 10 estudiantes, verificarlo lo podríamos hacer desde esta tablita. Pero ¿qué pasaría si fueran 200 estudiantes los que nosotros tenemos? Y necesitamos saber en específico a un estudiante dentro de nuestra hoja de cálculo. Para ello, pues nosotros podemos utilizar estas funciones de búsqueda y que me devuelva un dato específico en base a una búsqueda realizada. Para ello, pues vamos a venir acá a esta parte. Vamos a darle algún tipo de formato para que se vea bonito. Vamos a darle formato. Y luego, pues ya vamos a iniciar con nuestras funciones de búsqueda. Muy bien. Vamos a seleccionar estas dos celdas.
y vamos a definir en cada una de ellas los datos que nosotros queremos ver. Entonces, por ejemplo, aquí en esta celda vamos a ingresar el nombre de nuestro estudiante. ¿A quién voy a buscar? Por ejemplo, voy a buscar los datos de Morán Mercedes. Entonces voy a venir y voy a ingresar el nombre en esta parte de acá, Morán Mercedes, y yo quiero ver cuál fue su resultado. Quiero saber si ganó o perdió. En este caso, para ello voy a utilizar una función de búsqueda, y la función de búsqueda la voy a elaborar de la siguiente forma. Signo de igual, buscar v. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Bueno, veamos la sintaxis, analicemos la sintaxis. En primer lugar, necesitamos un valor buscado, o sea, el dato que yo quiero buscar dentro de la tabla de datos. La matriz o la tabla, ¿dónde se encuentran todos los datos? El indicador de columnas, el número de columna donde va a estar el resultado. El rango, aquí nos aparece entre, en este caso, estos signos de separación que son corchetes, que hacen referencia a que es opcional, no es necesario. Los tres anteriores sí son obligatorios. El valor buscado, la matriz de la tabla y el indicador de columna. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? Esta celda de acá, ¿sí? O lo que contenga esa celda, que en este caso sería el nombre del estudiante. Punto y coma. La matriz o la tabla, ¿dónde está? Muy bien, voy a la otra hoja porque mi matriz o tabla está en la otra hoja y selecciono toda la tabla desde la primera fila que contiene los datos que yo voy a buscar y voy a seleccionar toda la tabla. Vean que la estoy seleccionando desde la columna B. ¿Por qué no seleccioné desde la columna A? Porque esa contiene el número de la lista. Si fuera un código, yo lo podría buscar por código, pero por número de lista, pues puede ser que no sea eficiente. Yo lo voy a buscar por nombres y por eso lo estoy iniciando desde la columna B. Muy bien. Sin regresar a la otra hoja, yo le agrego punto y coma. Recuerden que se está editando en la parte de la barra de fórmulas y está en la hoja de buscar V. Ahora me pide el indicador de columnas. Va a ser el número de columnas que me va a mostrar como resultado. Entonces yo tengo que contar las columnas. Yo quiero ver la columna resultado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 columnas. Y en la número 7 está el resultado. Entonces yo pongo acá que mi indicador de columnas va a ser el número 7. Hasta ahí puedo dejar mi fórmula, cierro el paréntesis y ya podría funcionar. Pero veamos el rango a que hace referencia. Tengo dos opciones de rango, verdadero o falso. Verdadero quiere decir de que si no encuentra el dato, me va a devolver uno que esté próximo. No es un dato exacto, sino que busca una proximidad a ese dato. Ahora falso, dice que busca un dato exacto y si no está ese dato, me devuelve un error. Entonces, para este caso, para este ejercicio, yo voy a utilizar la coincidencia exacta, porque si no está ese alumno es porque no escribí bien el nombre y no que me vaya a dar el dato de otro que esté cerca de él, ¿verdad? O que se aproxime a lo que yo estoy escribiendo. Entonces, yo quiero un dato exacto, coloco falso. Muy bien. En algunos otros ejemplos puede ser que necesitemos una coincidencia aproximada y entonces ya podamos utilizar la coincidencia verdadera. Por ejemplo, que esté entre un rango, ¿verdad? Entre 200 y 300 y que ingresen un número entre ese rango. Entonces ahí tendría que ser una coincidencia aproximada porque no sé exactamente cuál es el dato. Aquí sí sé cuál es el nombre, entonces le voy a dar Enter. Cuando termino de ingresar la fórmula, le doy Enter y ya me muestra el resultado que es aprobado. Ingresemos otro nombre, por ejemplo, vamos a ingresar el de Suárez María. Pero el dato tiene que estar igual, ¿verdad? Suárez, María. Vamos a ver si lo encuentra. Y nos dice que ese dato no existe. ¿Por qué? Porque algo estoy escribiendo yo mal dentro de esta celda. Veamos cómo está escrito. Suárez, María. En este caso, María lleva tilde y por esa tilde no la encontró. Vengo y voy a editar mi celda. Edito mi celda con F2. Le coloco la celda a Suárez María y ahora sí ya me muestra el dato. Dice que Suárez María está aprobado. Busquemos el de alguien más. Jiménez Susana. Vamos a buscar el de Jiménez Susana. Jiménez, Susana. Y nos dice que el resultado de ella es reprobado. Y de esta forma nosotros podemos utilizar la función de búsqueda buscar V, que nos puede servir para cualquier
dato, ¿verdad? Esto pues podría tener yo ahí mi lista y arrastrar simplemente los resultados. Ahorita me devolvió, en este caso, el resultado. Quiero ver la nota, la voy a colocar aquí a la par. Nota. Vamos a copiar este formato y se lo vamos a poner a nota. Y ahora entonces quiero que me muestre también la nota. Reprobó, pero ¿con cuánto? Muy bien, iniciamos nuevamente, solo que ahora lo vamos a hacer con el asistente. Vamos a fórmulas, búsqueda y referencia, buscar V. El valor buscado, ¿cuál va a ser? El nombre del estudiante, matriz o la tabla. En este caso, la matriz o tabla dijimos que iba a ser toda esta de acá. Indicador de columnas, ¿cuál va a ser la columna? En este caso, regresamos a ver acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna 6 es la que tiene el promedio o la nota. Vean, aquí me puso este texto, cuadro de calificaciones. Ahí no tiene que ir ningún texto. Lo único que acepta es un número. Y el número va a ser la columna 6. Y el rango le vamos a seguir diciendo que es falso para que me dé una coincidencia exacta. Le damos un clic en aceptar y ya nos da la nota. Si yo vuelvo a cambiar el dato, por ejemplo, Aranda Facundo, vamos a buscar el de ese estudiante. Aranda, Facundo, ya nos devuelve cuál fue su nota, su resultado y su nota. Y esta entonces sería la forma en la que nosotros podemos utilizar la función de búsqueda, buscar V. Muy bien, entonces ahí pues tenemos ejemplificado cómo nosotros podemos ya trabajar con la función de búsqueda y referencia. Las funciones de búsqueda y referencia pues las vamos a utilizar específicamente cuando necesitemos dentro de un conjunto de datos buscar algún dato en específico y que a través de el ingreso o de un parámetro que nosotros tengamos como referencia pues nos pueda devolver ese valor. Si vamos acá, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio que acabamos de trabajar sobre referencias. Vamos a trabajar sobre ese ejercicio. Aquí lo tenemos. Tenemos ahí el de referencias. Nos vamos a ir a la opción que decía absoluta y tenemos esta tablita, ¿verdad? Y en esta tablita, pues nosotros tenemos ya descritos cada uno de los valores que va a tener según el dato que nosotros ingresamos. Y por ejemplo, entonces nosotros acá necesitamos conocer valores específicos o valores precisos de lo que ya se tiene calculado. Entonces, para ello, pues nosotros podemos utilizar este tipo de función de búsqueda y referencia. La búsqueda, pues, lo que hace es venir e ingresar a una tabla de datos y buscar en base a como yo se lo estoy indicando. Buscar V dice que busca de forma vertical. De ahí sale su nombre de buscar V. Quiere decir que va a ir navegando por cada una de las filas dentro de la primera columna que yo tenga seleccionada como rango. Por ejemplo, en el ejercicio o en ese video nosotros vimos que de primero se seleccionó el nombre porque el nombre estaba sirviendo como referencia. Pero si nosotros no seleccionamos el nombre, hubiéramos seleccionado desde el número y aunque hubiéramos dado como referencia el nombre, nos da un error. ¿Por qué? Porque nos busca dentro de la primera columna que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, cuando nosotros seleccionamos la tabla de datos, automáticamente le estamos diciendo busque dentro de la primera columna de forma vertical. Entonces va buscando primer dato, segundo dato, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al último. Si no encuentra el dato que yo le especifiqué, pues me da un error, me dice que no existe. Ahora, en el caso de que yo le ponga por ahí, vimos que también podíamos definirle una coincidencia aproximada. Por ejemplo, yo busco José, pero José no está. Un nombre que empiece con J, es Juan. Entonces puede ser que nos devuelva ese dato. ¿Por qué? Porque busca aproximarse. Ahora, si fuera un código, si por ejemplo empezamos desde el 15 hasta el 20 y nosotros solo tenemos hasta el 20, ¿verdad? Y nosotros le ponemos el 21, lo que hace Excel es que nos devuelve lo del código 20. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues funciona la función buscar V. Vamos a ver un ejemplo acá. Permítanme un momento.
Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo más. Y por ejemplo, acá nosotros queremos conocer el sueldo total. Y vamos a poner acá vendedor. Y acá a la par vamos a poner el total, que va a ser el valor que nos va a devolver. Lo vamos a marcar en color amarillo y le vamos a poner su borde. Y entonces acá nosotros ingresamos un nombre. Por ejemplo, vamos a ingresar Juan. Y ahora pues queremos conocer el total. Lo vamos a hacer a través de la función buscar v. Escribimos el nombre de la función, buscar v. Vean que aquí abajo nos aparece la estructura que tiene que tener esta función. Dice que yo tengo que tener un parámetro o un valor buscado. Tengo que tener una matriz o tabla de referencia, que es donde están todos los datos, un indicador de columnas y un rango. El indicador de columnas es un número, ¿sí? No es una letra. Algunos confunden y dicen, bueno, el indicador de columnas está en la columna E, y ponen la E, no acepta letras, son números. Y tampoco vamos a contar las columnas iniciando desde A. Vamos a contar las columnas iniciando desde nuestra selección. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos mostró la estructura, pero si nosotros queremos, también podemos activar el asistente para la función, dándole clic sobre f de x, y ya nos muestra acá la estructura también, solo que ya de una forma distribuida. ¿Qué función o qué forma vamos a utilizar? La que ustedes deseen, ¿verdad? La que se les haga más fácil. Lo voy a hacer ahorita con el asistente porque ahí me indica qué es lo que yo tengo que ir ingresando. El valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Siempre el valor buscado va a ser el dato que me sirve como parámetro o como referencia. En este caso es el nombre del vendedor. Selecciono esa celda donde se encuentra el nombre del vendedor. La matriz o tabla. Selecciono la tabla iniciando desde el dato que se está buscando, que en este caso sería vendedor, entonces le inicio desde acá, desde vendedor, y selecciono toda la tabla. ¿Sí? Ya seleccioné toda la tabla. Si, por ejemplo, este fuera un dato o este valor que yo estoy buscando, se va a buscar para varios datos que están de forma vertical. Para que yo pueda arrastrar esa fórmula, le tengo que poner referencia absoluta aquí a donde dice matriz o tabla. Solo presiono F4 y vean que automáticamente se le puso referencia absoluta. Eso es para indicarle que siempre va a ser esa tabla. Porque si no, si yo arrastro esa fórmula, pues automáticamente se va a descomponer, ¿verdad? Por las referencias que tiene. Indicador de columnas. Cuento las columnas para saber en qué número de columnas se encuentra. Como les digo, ustedes van a empezar desde donde iniciaron la selección. En este caso fue desde vendedor, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces le coloco el número 6. Ahora, si por ejemplo ustedes hubieran iniciado desde horas extras, entonces cuentan desde horas extras 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces no tiene nada que ver las letras, sino que nos vamos a enfocar en la selección que hicimos de la tabla. Entonces ya le puse el número 6 y ahora acá le voy a decir que yo quiero una coincidencia exacta, porque si no está, entonces que me dé automáticamente un error. Entonces le coloco el nombre de falso, le doy a aceptar y ya me devuelve ahí el sueldo. Mira, el sueldo de Juan dice que es 681.41. Si yo cambio acá el nombre y lo paso a David, pues automáticamente me muestra el sueldo de David. Si por ejemplo quiero saber el sueldo de Luis, me muestra el sueldo de Luis. Si yo ingreso el nombre de José, ya me da error. Y me dice que José no existe. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a utilizar este tipo de funciones de búsqueda y referencia. Vamos a ver solo una, la de buscar V, que es la mayormente utilizada. Pero si vamos a la ficha de fórmulas, en las funciones de búsqueda y referencia, pues hay un montón, ¿verdad? Áreas, buscar, buscar H, buscar V, coincidir, columna, columnas, y así sucesivamente. Solo nos vamos a enfocar principalmente en la función buscar V. Muy bien. Y con esto entonces estamos terminando el contenido que teníamos planificado para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Ahora lo que vamos a trabajar va a ser la actividad HD3. Dice crear documentos básicos en Microsoft Excel con datos numéricos, gráficos e imágenes. Vamos a ingresar y vamos a ver de qué trata este ejercicio. Veamos, pues. En base al siguiente documento, realiza lo que dentro de él se encuentra indicado. Solo debe utilizar un libro de Microsoft Excel. O sea que en un libro van a colocar todo.
para poder desarrollar sus ejercicios. Sube en este espacio un archivo en formato PDF de la actividad realizada. O sea que al final no lo van a subir como Excel, sino que como lo van a subir como PDF. Lo vamos a descargar. Y entonces, ¿qué es lo que nos muestra este ejercicio? Son 4 ejercicios los que tienen que desarrollar. Primer ejercicio, función sí. Realiza los siguientes formatos en un libro de Excel. Utiliza la hoja 1 y la hoja 2 del libro para colocar en cada una de ellas cada ejercicio. Ejercicio 1. Las notas deben estar entre 1 y 100. Y ahí nos aparece qué es lo que tenemos que hacer. Inventar 3 notas a cada alumno. Hallar los promedios, el más alto y el más bajo, utilizando las funciones que correspondan. En la columna promoción se completa mediante una función sí que debe devolver aprobado a quienes tienen promedio mayor o igual a 4 y recupera al resto. Ese es el 1. Ejercicio 2. Aquí está el ejercicio 2. Tenemos recargo de 10% y descuento por pago al contado de 5%. Y ahí tenemos los datos. Estos datos que aparecen aquí con signo de dólar las pueden pasar ustedes a quetzales. ¿Sí? O sea, seleccionan contabilidad para que les aparezca en formato de quetzales. El precio de venta se obtiene mediante una función sí, mediante la cual se debe calcular dentro de la función el porcentaje de recargo correspondiente sobre el precio si la forma de pago es tarjeta y el porcentaje de descuento correspondiente si el precio, si la forma de pago es contado. ¿Sí? Entonces, si es tarjeta, que le sume 10%, si es contado, que le reste 5%. ¿Sí? Ese sería el segundo ejercicio. Vamos a los siguientes. Dice, realiza los siguientes ejercicios en un libro de Excel, cada ejercicio en una hoja de cálculo diferente. Guarda el libro con tu nombre. Ejercicio 1. Crea el siguiente formato con las instrucciones descritas en las flechas en la columna. Se puede efectuar la reservación. Coloca formato condicional para que aparezca en rojo si la respuesta es no y en verde si la respuesta es sí. Y entonces ahí nos dice, aquí tenemos que autocompletar con incremento de 1. Aquí tenemos que utilizar la función buscar V para que tomemos como base esta tabla donde aparece la cantidad de días y que nos muestre aquí automáticamente cuántos días dura el viaje. En esta última columna, a través de la función sí, dice que se puede reservar únicamente si el barco es un Princess y la cantidad de pasajeros es menor a 4. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, que me aparezca así, de lo contrario no. Luego también le vamos a agregar formato condicional para las celdas que digan sí, que aparezcan en color verde, y las que digan no, que aparezcan en color rojo. Vamos al último. A partir de los datos de la matriz se busca completar el recuadro de modo tal que ingresando el número de legajo se complete automáticamente los otros datos de cada empleado. Entonces tenemos aquí nuestra tablita o la matriz de búsqueda. Aquí lo único que yo quiero es ingresar un número de legajo y automáticamente me muestre quién es el empleado, cuál es su sueldo y cuál va a ser el sueldo a cobrar. Que el sueldo a cobrar dice que se calcula sumándole al sueldo básico el porcentaje de comisión, que sería 10%. Y entonces esos serían los 4 ejercicios que deben de trabajar. Voy a modificar acá para que no sea PDF lo que tengan que subir, sino que sea un Excel. Denme unos minutitos. Vamos a modificarlo por ahí. Para que no sea PDF, sino que sea el Excel. Libro de Excel con 4 hojas de cálculo. Permítanme un momento.
Muy bien, ahí estamos. Ahora sí, si ingresamos a la actividad, entonces ya nos aparece que lo que debemos de subir son en este espacio tu libro de la actividad realizada. ¿Sí? Entonces el libro de Excel va a ser el que van a subir, para que sea solo un libro de Excel con los 4 ejercicios desarrollados. Bueno, entonces pueden empezar a trabajarlo. Ya casi es hora de almuerzo, entonces el almuerzo lo tenemos de 1 a 2. Luego del almuerzo, pues pueden trabajar este libro de Excel. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues pueden consultar. Hasta aquí entonces llegaríamos con esta reunión. Si ustedes necesitan que yo les apoye en algo, pues podemos volver a conectarnos. Simplemente me escriben a través de WhatsApp y pues ya nos conectamos para desarrollar o realizar esos ejercicios, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o pregunta, estoy a la disposición de poderlos apoyar. Antes de finalizar, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.